¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tenemos un gran personaje y una gran persona, la doctora Verónica Ortiz, un ser notable. ¿Cómo está? Muchas gracias, maestro, por ese doctorado honoris causa que para mí es tan valioso y es un honor para mí, la verdad. Siempre usted es un ser valioso en calidad y valioso en usted. conocimiento. No, muchas gracias. Totalmente. Y hoy quisiera hablar de personajes femeninos, como siempre acostumbramos usted y yo. Sí. Estos personajes femeninos tienen una distancia de 500 años. Sí. Tienen el mismo nombre. Cuando Churchill presenta su discurso, habla de las reinas. 500 años antes, en la época del Renacimiento inglés, apareció un gran personaje, Isabel I. Isabel I, un ser humano absolutamente desconcertante, educada como hombre, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. La llamada meretriz de Aviñón con otro nombre, por un ser terriblemente atacado, una persona que decide tener proximidad con su pueblo, que decide tener grandes estudios, se prepara, le da un enorme sentido a la retórica y sobre todo le da una gran importancia al desarrollo de la economía de Inglaterra para convertirla e incluirla como un gran poder, en un gran poder económico. Isabel I, luego ya hablaremos de su legado. Pero Isabel II, que yo quisiera que conversáramos sobre ella y vamos metiendo este personaje, Isabel I. Isabel II, para mí, yo solamente la defino con una sola idea, doctor. En el momento que ella muera, muere el siglo XX. Porque creo que ya no hay personajes como ella y ya no hay personajes de esa época. Es, como metáfora, ella es un gran poder y como realidad es un gran personaje, ¿no? No, definitivamente, y mira qué profundo lo dice, porque es cierto, yo creo que pocas gentes, y además esta idea de recordar y evocar a su antecesora, ¿no? Isabel I, son mujeres que definieron y acompañaron una época completa. Y como usted dice, ahora se está celebrando el jubileo de la reina Isabel II, 70 años en el trono. ¿Alguien ha durado tanto? Sí, nada más el rey Sol, Luis XIV, el francés, pero por 2 años. Se le morían ya los nietos. Pero hay que decirlo obviamente porque él, digamos, fue declarado rey a los 4 años. Entonces también es una circunstancia diferente, en una época en que obviamente fue longevo, digamos, para las épocas, pero él obviamente fue monarca o considerado monarca porque pues había una regencia y demás en la minoría de edad, pero desde los 4 años. Pero Isabel II me parece que es un gran personaje y hay un punto en el que yo también, digamos, haría el paralelismo con Isabel I, que son 2 mujeres a las cuales el trono de Inglaterra, del Reino Unido, fue para ellas su vocación de vida. En el sentido de que, como dice usted, le dedicó Isabel I todos sus esfuerzos al Imperio Británico y fue la época en que incluso se le llama la era isabelina, ¿no? Es decir, estos años de gran prosperidad y sobre todo de mucho avance que cimentaría el poderío naval, militar, económico, la armada inglesa, que hizo época, hizo leyenda. Y el tema de Isabel II es que ella ni siquiera iba a ser reina, o sea, ella llega digamos, por la abdicación de su tío en favor de su hermano, del papá de Isabel, el famoso Eduardo, ¿no? VIII, bueno, el que dejó el trono por casarse con una americana, con Wallis Simpson, y entonces le deja al hermano. El hermano también muere pues, de manera prematura porque tenía un enfisema o algo así del pulmón, y entonces la reina Isabel, su hija, asciende al trono a los 26 años, que también, bueno, es muy joven, no tan joven como Luis XIV, el francés, pero es muy joven, y tiene ahora 96 años, ¿no? Entonces, nada más le queda un récord por vencer, que es el de Luis XIV, con 2 años más, o sea que tampoco es mucho. Señora, muere la reina madre. Sí. Y muere creo que de 103 años. 103 años, sí, o sea así, que longevos son. Sí, exacto. Muere la reina madre y cuando la reina madre muere, se hace un gran homenaje que el mismo pueblo asiste, porque aunque muchos digan, hagan y ataquen las personalidades de generaciones recientes, con respecto a la reina madre y a la reina hay un enorme aprecio. Sí, así es. ¿Por qué hay no se me olvida,
va el féretro de la Reina Madre. Sí. Y en el momento en que va caminando por esta gran avenida que da hacia el Palacio de Buckingham, pasan por el cielo aviones de la Segunda Guerra Mundial. Esta era una manera del pueblo inglés de decirle a esta señora, gracias por haberse quedado con nosotros. Se quedaron con su pueblo, lucharon con su pueblo. La Reina Madre andaba en medio de los bombardeos, las hijas estaban trabajando. Eso es una muestra de cercanía y proximidad y de enorme aprecio, independientemente del ataque a las generaciones jóvenes. Por supuesto, y tiene toda la razón. Viene ese agradecimiento a la Reina Madre, o sea, la esposa del papá de la mamá de la Reina Isabel, en el sentido de justo, de haberse quedado cuando estaban los bombardeos en Londres y eso ellas... la idea era sacarlas justamente de Londres, que no se quedaran, y la Reina Madre tomó esa decisión, me parece muy valiente y muy valiosa, y además a la postre, pues claramente correspondida por el pueblo, de quedarse toda la familia para acompañar al esposo y no moverse. Y como usted bien dice, creo que, si no me equivoco, la Reina Isabel y su hermana Margarita, que ya murió también, aunque era menor que ella. Era la segunda. Exacto, la segunda. Incluso trabajaron como voluntarias, justamente. Hacían mecánica. Hacían mecánica, ¿no? Reparaban, estaban en la parte justamente, ¿no? De las reparaban jeeps, refacciones y reparación de autos. Entonces, todo eso y la sola presencia de haber estado ahí mientras estaban los bombardeos y mientras Londres estaba siendo asediada, les ganó justamente la simpatía y el respaldo del pueblo, que como bien dice, cuando murió la Reina Madre se hizo patente. Pero lo que sí es un hecho es que ahora, con motivo del jubileo y las encuestas que se han levantado, la Reina tiene un nivel de aprobación del 80%. Es decir, incluso entre la gente. Ya lo quisieran que no, todos, hombre, ¿no, señora? ya lo quisieran, ¿verdad? En la época de cualquier líder, exacto, para un domingo, ¿verdad? Entonces, hay un gran respeto por el trabajo que ha hecho ella y hay un gran respaldo, digamos, a la función que ha cumplido, justo como este símbolo, ¿no? de esta tradición británica y de cohesión, de alguna forma, de identidad. ¿Qué va a pasar, como dice usted, cuando ella muera? Muy probablemente no solo se acabe el siglo XX en ese sentido, sino que sí veamos a lo mejor fuerzas que traten de jalar o de mover la política británica hacia otro lado. Pero en este momento, el respaldo que ella tiene y el trabajo que ha hecho es, sin duda, ¿no?, mayoritario dentro de la propia sociedad. Isabel I tuvo una gran característica. Primero, deseos de aprender. Sí. Deseos de estudiar. Y algo que es considerado como una de las características más importantes, proximidad con su pueblo, no alejarse de su pueblo, y algo que es una lección para los políticos. Se rodeó de grandes asesores que sabían más que ella. O sea, esa era la gran característica de Isabel. Y cultivaba mucho la palabra. Isabel I, recuerdo, creo que fue su último discurso, dijo: habrá quienes sean más inteligentes que yo, habrá quienes sean más brillantes que yo, dice una gran cantidad de cosas, pero lo que no creo que logren encontrar es una reina que ame más a su pueblo que lo que ha significado para mí este reinado. Muy bien, Isabel II ha tenido grandes primeros ministros, ¿no, señora? Porque ha tenido a todos. A todos. Le han tocado 14 primeros ministros, o sea, desde Winston Churchill hasta actualmente Boris Johnson. El gran Boris Johnson, ¿no? Y quién sabe si le vaya a tocar, porque se tambalea un poco Boris Johnson. Entonces a lo mejor le toca. Aunque no es un tipo que le falten luces. No. No, son sus emociones el problema, ¿no? Por supuesto, ese es otro personaje. Es un hombre muy brillante. Exacto, ese es otro personaje digno de análisis, ¿no? Entonces, imagínese, exacto, se dice fácil, ¿no? Pero ella en el mismo lugar, digamos, con esta visión de haber visto pasar a todos estos personajes, y no solo dentro del Reino Unido, sino a nivel mundial, ¿no? Porque obviamente le han tocado, estamos hablando nada más de Estados Unidos. África, ella tuvo mucha conexión con África. Por supuesto. Con la Commonwealth. Le han tocado los temas de Irlanda, le han tocado, ¿no?, las rebeliones, ¿no?, en ese sentido. Le tocó la Segunda Guerra, como dice usted, y ahora pues casi estamos en vísperas de la tercera, que le podría tocar, ¿no?, con la invasión rusa en Ucrania. O sea, sin duda ha sido una mujer que, al igual que Isabel I, en el sentido que yo hablaba al principio de sentir esta vocación, no hay que olvidar que la reina Isabel, cuando
tomó digamos, cuando se convirtió en reina, prometió dedicar su vida entera, y en ese momento dijo, sea corta o sea larga, ¿no? Y él lo decía una jovencita de 26 años, dedicarla al pueblo británico. Entonces, evidentemente ella ha sido fiel a esa promesa, contra viento y marea e incluso contra su propia familia, ¿no? Es decir, su esposo por 70 años, ¿no? El príncipe que Felipe. Fue un hombre muy brillante, mucho menos entendido de lo que realmente era, porque era un hombre de grandes luces, que a veces la gente dice, ese era un baquetón. No es cierto, era un hombre absolutamente preparado. Y ahí viene una última pregunta que me gustaría decirle. Hay personas en el proceso de la inconsciencia de lo que significa el rumor generalizado, que piensan que una reina como Isabel es un ser no educado para la política. Eso es un grave error. Es un grave error porque igual, además, que Isabel I, Isabel II, que digamos, cuando ella nació no estaba destinada a ser reina, cuando se da cuenta de que tiene que aprender exactamente de las cosas para las que no fue educada, y entonces se dedica y se compromete, es decir, no va a ser una figura decorativa, va a ser una figura que se tome en serio su reinado, y evidentemente lo estamos viendo, ¿no? Quizá no sea, como dice usted, 500 años y en unas circunstancias totalmente distintas, pero dos mujeres que sí definen una época, y creo que así como se habla de la era isabelina refiriéndose a Isabel I, habrá mucho que decir sobre la era, pues que va a ser el siglo XX, como bien dijo usted, de Isabel II. Y la capacidad del manejo de sus palabras que siempre han llevado a los seres humanos a crear una serenidad social. La mayor preocupación de la reina en sus mensajes es saber que un gobernante tiene que provocar armonía, serenidad, suavidad, que el pueblo, manejado como los súbditos, no como simplemente se maneja ahora, necesita un estado de ánimo positivo para lograr cosas diferentes. En eso ella ha sido una gran experta, ¿no? Totalmente, señora? Y no solo experta, yo creo que también un gran ejemplo, porque ella sí ha liderado justamente con ese ejemplo, ¿no? De convicción, de entrega, ¿no? De profesionalismo, digamos, porque yo creo que una definición del trabajo de una reina, pues claramente es un trabajo que lo ha hecho de manera impecable, a lo largo de 70 años, que pues se dice fácil, pero pues literalmente es una vida completa, ¿no? Señora. Así es, y una reina que pues no deja de serlo ni en fines de semana, ni en horario inhábil, lo es permanentemente, ¿no? Le agradezco mucho sus ideas. Y bueno, solamente quisiera decir, el siglo XX fue un siglo de grandes acontecimientos, es el siglo de los prodigios, pero también fue el siglo de grandes destrucciones. Ahora el siglo XXI parece ser como si viviera en una especie de filosofía muy romántica de buscar sueños que no han sido alcanzables, pero no podemos, con base en esos sueños, destruir una gran cantidad de cosas con las cuales se construyó una civilización. No hay que construir, no hay que destruir lo anterior, hay que enriquecer lo anterior. Y creo que ese es el camino de las grandes libertades, como eran los líderes de aquel tiempo. Doctora, ha sido un placer. El placer todo mío, maestro. Gracias. Y espero verle en poco tiempo. Así será. Y aquí nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.